Hola, 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 buenas noches. Y bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias. A esta cita con el misterio, con el nuevo conocimiento y con la apertura de la conciencia. Una vez más estamos aquí para ayudarles y darles información. Y bueno, en este episodio hablaremos de algo muy particular que a todos nos ha sucedido en algún momento. Hemos experimentado cierto miedo a la oscuridad o sentido la presencia de alguien o algo por las noches. Hablaremos de los famosos visitantes de dormitorio, entre los cuales están los seres sombra y los parásitos de energía, y varias otras criaturas que se pueden presentar a los humanos. Bienvenidos y comenzamos con este cuarto episodio de Narraciones Extraordinarias. La naturaleza nos muestra múltiples formas en las que los seres vivos se alimentan unos de otros. Una multitud de ocasiones hemos visto cómo el fuerte se come al débil, el grande al más pequeño, y así en multitud de formas y entornos. Pero la forma de vida que más se extiende en la naturaleza es la parasitaria. Desde una insignificante bacteria al humano más inteligente, algunos seres buscan en la parasitación su modus vivendi. Conseguir lo que necesitan sin esfuerzo y en la mayoría de veces sin que la víctima sea consciente de que está siendo parasitado. Cuando el parásito es tangible e identificable, podría bastar con ingerir un antibiótico o eliminar nuestra presencia de su exposición. Pero existen parásitos que escapan a nuestro rango sensitivo y que sacian sus necesidades básicas a nuestra costa. Para entender por qué nos parasitan, hay que entender qué somos y qué tenemos para ser parasitados. Primero, entender que no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Hay seres inteligentes que no son físicos y que estarían en una escala superior en dicha cadena. También debemos entender que somos unas entidades muy complejas, más de lo que pensamos. Al margen de nuestro cuerpo, ese conjunto de materia, piel, huesos, hay mucho más. Somos un cuerpo, una mente y un espíritu, además de un alma. Todo ello en conjunto son una forma de energía que fluye ilimitadamente, que vive y tiene conciencia de sí mismo. Nuestros limitados sentidos no perciben la constante emanación energética que nuestro cuerpo emite y cómo ésta fluye en todo el entorno, ni cómo esta energía es modulada y transformada por nuestros sentimientos y emociones, cómo esas sensaciones físicas provocan que la frecuencia se eleve o se deprime, y cómo algunos de esos estados son ideales para ser parasitados. Cuando los humanos tenemos episodios frecuentes donde experimentamos emociones negativas, por ejemplo, depresión, tristeza, miedo, ira, odio, se dice que estamos en una baja vibración y a su vez estamos desprendiendo energía vital. Por eso podríamos sentirnos muy cansados o desanimados luego de estos episodios donde hemos desbordado en este tipo de emociones. Pero al estar en estos estados, somos presa fácil de estos seres parasitarios de nuestra energía vital. Llámese visitantes de dormitorio, seres sombra, larvas astrales, parásitos de energía, incluso los fallecidos y desencarnados, que también podrían formar parte de este mundillo, otros seres interdimensionales e incluso algunos tipos de extraterrestres que también estarían desde la dimensión astral consumiendo energía del ser humano.
Hemos hablado mucho del plano astral y de la cuarta dimensión, que es donde principalmente moran estos seres parasitarios. Pero el plano astral o reino astral no es más que un plano de existencia postulado por filosofías clásicas, medievales, orientales y esotéricas. Es el mundo de las esferas celestes, en la que el alma atraviesa en su cuerpo astral, camino al nacimiento y después de la muerte. Y generalmente se cree que está poblado por espíritus u otros seres inmateriales. El plano astral o cuarta dimensión, o la inmediata dimensión a este plano físico, sería desde donde sucederían la mayoría de estos ataques, que muchas veces suceden en las noches o madrugadas. ¿Y por qué suceden a esas horas?, nos preguntaremos. Bueno, en ese momento, en el estado de sueño, estamos un poco más vulnerables, ya que no estamos conscientes. Además, que a las horas entre las 3 y 3:30 de la madrugada, el velo de las dos realidades se hace mucho más fino, pudiendo abrirse una serie de portales de donde podrían aparecer los seres de esta otra dimensión. Y bueno, y dependiendo de nuestra vibración, si estamos vibrando alto o bajo, según nuestras emociones, si al hacerse más delgado este velo, pues podrían aparecer seres ya sea de luz o seres de oscuridad. Pero es muy común que aparezcan seres del bajo astral, ya que la mayoría de gente se sume en emociones negativas. La mayoría de gente no está feliz con su vida. Entonces, al estar vibrando en estas frecuencias bajas, estaríamos sintonizándonos con estos seres y poniéndonos a su mismo nivel, siendo susceptibles de ser parasitados. Cabe señalar que si nos mantenemos en emociones positivas, como el amor, la solidaridad, el altruismo, pues estaríamos más protegidos de estos seres que parasitan nuestra energía. Y literalmente no seríamos atacados. Y bueno, existen varios tipos de parásitos, y estos viven en lo que se ha denominado el astral, pero vivirían en la parte baja del astral, pues el astral se divide en 3 secciones: la sección media, la sección baja y la sección alta. Y bueno, estas criaturas etéricas, invisibles a nuestros sentidos, tendrían la capacidad de interactuar con nuestro entorno y pasar desapercibidos a nuestros limitados sentidos o formas de sensar el mundo. Esto no quiere decir que no puedan ser vistos o sensados por ciertos tipos de personas, pero para ello requiere un cambio de conciencia. Hablaremos un poco de estos sentidos extrasensoriales para aclarar un poquito esto. Por ejemplo, el ojo humano tiene la capacidad de ver frecuencias que van desde el infrarrojo al ultravioleta. Sin embargo, frecuencias que están fuera de ese rango no serían visibles para el ojo humano. Por ejemplo, las ondas de Wi-Fi o las ondas electromagnéticas, las ondas musicales, no serían vistas por nosotros. Sin embargo, al alterar nuestra conciencia, a veces mediante ciertas sustancias, como lo solían hacer ancestralmente chamanes de tribus ancestrales acá en Sudamérica, Centroamérica, ingiriendo cierto tipo de plantas sagradas, llamadas sagradas, pero que no serían más que elementos que forzarían a nuestra conciencia a expandirse, sin embargo dañando nuestro cuerpo físico, pues estarían en la calidad de ciertas drogas, ¿no? ¿Y qué es lo que harían estas sustancias? Harían que nuestros sentidos se expandan un poco más.
Sin embargo, no del todo, pero alcanzarían a percibir ciertas cosas. Por ejemplo, en la época de la psicodelia, hablamos de los años 70, la época hippie, solían consumir esta famosa droga llamada LSD, donde podían ver las ondas musicales, incluso las dibujaban y las representaban. Y esto pues no sería todo. A este sentido de la visión expandida, comúnmente en filosofías místicas se le conoce como clarividencia. También ha habido gente que cuando también consume cierto tipo de sustancias ha experimentado ver seres que no están ahí, a lo que se llaman alucinaciones. Sin embargo, esto se puede tratar también de un sentido expandido, donde estarían efectivamente viendo seres de la siguiente dimensión, ampliando su espectro visible en el sentido de la vista. Y bueno, hay gente que también ya de por sí tiene estos dones natos, o sea, de nacimiento, y podría ver estos seres claramente, sin necesidad de inducirse ninguna sustancia o sin necesidad de desarrollarlo. Y comúnmente cuando la gente no sabe o no conoce sobre qué es lo que está viendo, qué es lo que está observando, pues la psiquiatría común lo califica como esquizofrenia o episodios de esquizoides. A lo mismo estaríamos hablando de lo mismo cuando la gente escucha voces, a lo que se llamaría clariaudiencia. Pero si la persona está vibrando bajo, estaría escuchando los mensajes de estos seres del bajo astral, que generalmente inducen a más sufrimiento, autoflagelación y ese tipo de cosas. Y asimismo, estas personas serían recluidas en un psiquiátrico o tomarían medicación que haría que se bloqueen sus glándulas, ciertas glándulas que son las responsables de expandir estos sentidos. Entonces tenemos que tener claro que estos parásitos viven entre nosotros y al ser vistos y descubiertos, pues podríamos tener un poco más de protección contra eso. Y bueno, nos preguntaremos cómo es la forma en que ellos extraen nuestra energía o se pegan a nosotros para extraer esa energía vital que desprendemos. Por ejemplo, en la famosa película Matrix, nos da una idea de la parasitación mediante la conexión de una especie de cables o filamentos, mediante los cuales ciertos seres astrales absorberían nuestra energía. Aunque también podría ser cosechada y almacenada esta energía, ¿no? A veces en parapsicología o en ciertas sanaciones ya del tipo espiritual, suelen decir que traemos pegados al aura parásitos o ciertos seres que están a su vez induciéndonos pensamientos y sentimientos negativos y a veces provocando situaciones negativas en nuestra vida para que sigamos siendo su alimento. Entonces estos seres llegan a pegarse en nosotros y además a influenciar directamente. Y bueno, existen este tipo de organismos en el plano energético y también deberíamos esperar encontrar muchas especies altamente evolucionadas de parásitos. Y lo que cada parásito está buscando es un anfitrión con un gran depósito de energía, al igual que los mamíferos de sangre caliente que atraen a los mosquitos y que utilizan pues la sangre para consumirla. Y bueno, ahora hablaremos un poquito de cuáles serían estos tipos de criaturas y de parásitos, más o menos un pequeño resumen de dónde se encuentran morando a veces, dónde se encuentran en gran cantidad y de ahí podríamos traerlos pegados a nosotros y llevarlos a nuestros hogares o a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, todos nos hemos sentido a veces cansados luego de experimentar emociones desbordadas
cuando vamos a un concierto, por ejemplo, o a un partido de fútbol, o en el cine viendo una película de terror, una película de acción. Es entonces cuando nuestro cuerpo estaría desprendiendo esta energía emocional. Ciertos psíquicos, pues, que dicen tener esta percepción y tener lo que llaman el tercer ojo abierto, que es comúnmente lo que se llama cuando tienen esta percepción, podrían llegar a ver a estos espectros en esos sitios. Y muchos de estos psíquicos han mencionado que en los lugares donde más se encuentran estas larvas astrales, parásitos energéticos, es en sitios como hospitales, cementerios, que es donde la gente experimenta mucho sufrimiento. Hospitales, cementerios, incluso bares, cantinas, donde la gente también va con mucho sufrimiento a ingerir alcohol, e incluso en ciertos templos, donde las personas van a pedir ayuda por sus problemas. Y bueno, ¿y cuáles? En este sentido, hay varios tipos de energías que ellos consumen, ¿no? La energía de emociones, la energía negativa, y también hay otro tipo de energía que ellos estarían consumiendo, que es la energía sexual, o la chi humana, el ki o chi. Esta energía pues es muy poderosa porque es la energía que crea vida. ¿Y dónde y cuándo estarían? Ustedes se preguntarán, ¿cuándo las personas estarían desprendiendo esta energía sexual también? Pues particularmente los adolescentes, cuando asisten a ciertos lugares donde, llámese lugares de diversión, donde podrían estar experimentando esta descarga de energía sexual. Pues los adolescentes tienen mucha de esta energía. Y bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. A continuación, pues, como es de costumbre acá en el programa, comentaremos o pondremos el testimonio de algunas personas que han experimentado este tipo de situaciones, ¿no? De contacto con extrañas criaturas o algún tipo de episodio que roza lo místico. Y también les animamos a todos ustedes que envíen sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com o a las redes sociales también de Narraciones Extraordinarias en Facebook o en Instagram, donde también podrán enviar sus historias. También podrían enviarlas a la radio, la radio única 100.1 FM. Y bueno, sin más preámbulos, escuchemos las historias de estas personas que se han contactado con nosotros. Buenas noches y bienvenido a Live. A la persona que se está ahorita, ¿de dónde nos contactas? Cuéntanos tu experiencia, Víctor Fries. Saludos y bienvenido acá a Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, miren, yo vivo acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tengo 30 años de experiencia de investigación en los fenómenos paranormales y esto me recuerda algo. Hace años ya teníamos un programa aquí en la frontera que trataba todos estos temas y estando hablando acerca de los vampiros energéticos, que vienen siendo una especie también de parásitos como estos arcontes, hubo varias personas que nos trajeron varios casos, pero entre ellos hubo varias personas que estaban escépticos ante esto. Para eso nos dimos a la tarea de hacer algunas pruebas con un equipo que nosotros en ese entonces teníamos, que usábamos en nuestras investigaciones, y dentro de toda esta investigación que hicimos solicitamos a personas, un total de 6 personas, 3 personas que estaban siempre, por lo general ellos mencionaban que estaban contentos y que de alguna manera alegraban a las demás personas, y solicitamos a otras 3 personas que de alguna manera no tenían mucha empatía con las personas y siempre estaban decaídas. Notamos un patrón
que poseían una energía de una manera estándar, límite, vamos a decirlo así. Pero dentro de esto también, con la ayuda de un psicólogo, decidimos invitarlo y él nos proporcionó a una persona a la cual estaba diagnosticada con depresión clínica. Pues bueno, a todos les medimos lo que fue su energía, pero para esto solicitamos a la gente del público que nos mandara gente de esa que si tienes un amigo que tú estás contento, llega él y te pone de malas, te pone triste, que te baja la energía, que sientes eso, mándanoslo. Esas personas, cuando llegaron, antes de convivir con las personas que teníamos ahí de prueba, les hicimos pruebas y mostraban algunos de ellos cierta baja de energía, y al momento de convivir con estas personas, con las alegres, con las tristes e inclusive con el depresivo, se iban ellos cargados de energía, pero no su humor, vamos a decir, si estaban tristes no había cambios, pero sí se sentían un poco más cargados de energía como para llevar a cabo todas las actividades que ellos tenían. Era como la vitamina para estas personas. Entonces, de alguna manera, nosotros comprobamos que nosotros a veces somos también una especie de larva parasitaria que nos alimentamos de esta energía. Pero ahora, tratando el tema de estas entidades, se me viene también a la mente la cuestión de los sucubus e incubus, que recordemos que estos también se alimentan por base de esta energía sexual creadora de la vida, que suelen atacar también a las personas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros, dependiendo nuestro estado de ánimo y de nuestra energía corporal, vamos a poder de alguna manera absorber energía de otras personas para que nosotros podamos lograr un fin. ¿Qué quiere decir con esto? Si quieres que en la vida te esté yendo muy bien, arrímate a personas que tengan empatía contigo y que tengan esa vibra que tú la puedas sentir. Todos tenemos la capacidad de tener y de ver cosas, pero no la desarrollamos. Uno es por el motivo de que tenemos bastantes distractores, pero cuando entrenamos mentalmente y llevamos a cabo métodos para abrir nuestro tercer ojo, nos vamos a dar cuenta de todo esto. Ojo, el que tú no creas en estas cosas no quiere decir que no existan. Es como yo les digo a la gente, la brujería. Si tú no crees en la brujería, no quiere decir que lo que ellos hagan te va a afectar demasiado. No, te va a afectar en muy poca cantidad porque no crees, pero si llegas a creer, por muy poco que te hagan en un trabajo de brujería, te va a afectar. Eso es dependiente de cada uno de ustedes y pues eso es lo que yo quería comentar, que esto existe, aunque mucha gente no lo crea, aunque crea que es algo mágico, todo esto no existe, está comprobado científicamente. Y pues bueno, un saludote desde Juárez y le doy oportunidad a otra persona que dé su opinión, que dé su relato y pues aquí andamos. Los invito a que me sigan aquí como Víctor Frais y saludos, amigo, gracias. Muchas gracias, Víctor, realmente muy interesante el tema de ya comprobar esto científicamente. Lo que dice Víctor, usa equipos para poder medir la energía de la gente. En otro cierta suerte de experimento yo también pude ver un video donde estaban haciendo un experimento justamente de los parásitos energéticos y filmaban a un hombre jugando con su hijo en un parque. Esto se hacía con una cámara Kirlian, es una cámara que puede también captar el aura humana y a su vez puede captar frecuencias de donde se mueven estos parásitos energéticos. Al este hombre estar preocupado por su hijo que estaba por sufrir una caída, yo recuerdo que desprendió una especie de energía electrofísica. Se pudo ver desprender de su cabeza, de su espalda, una especie de energía de un color rojizo. Y esa fue inmediatamente absorbida por una sombra negra, que se trataba de uno de estos parásitos que se pudo comprobar en esa ocasión científicamente en ese experimento,
que absorbió la energía de este papá, ¿no? Preocupado por su hijo en un parque. Y pues ese video se eliminó totalmente de la red, no lo volví a encontrar nunca más. Quería yo pasarlo en el canal, pero realmente no lo encuentro. Se eliminó de la red. Sin embargo, es una prueba científica de que estos parásitos están haciendo de las suyas y alimentándose de las energías humanas. Como decía Víctor, seres humanos también pueden tener ese tipo pueden tener ese tipo de facultad de absorber también energía de otros seres humanos, convertirse en también una suerte de parásitos de energía, ¿no? Porque yo creo que puede darse por dos causas, ¿no? Porque el ser humano mismo la absorbe o porque tiene colgado una larva astral o un parásito de energía en su cuerpo y en su campo áurico. Otra noche, pues, estuvo un ser que también apareció cerca en mi habitación. Apareció un ser como si fuera un hombre, ¿no? Un hombre con carne en descomposición, un hombre muerto, un zombie, para que lo vean más claro. Y pues ese zombie vino y puso su mano en mi cuello, alrededor de mi pecho y mi cuello, y quiso como que ahorcarme, darme un apretón. Y yo empecé a forcejear con él, agarré su brazo y lo empujé. Él volvió nuevamente a ponerme su brazo encima y logré, pues a lo que agarré el brazo, metí mis dedos entre sus dos huesos, el cúbito y el radio, que son los huesos que tienen en el antebrazo la gente, las personas, y sentí su carne podrida, sentí todo eso. Logré alejarlo, logré empujarlo y forcejeé mucho, ¿no? Y esas fueron las experiencias del tipo paranormal. Fueron seres reales que pude ver y forcejear en ese entonces. No sé si algún caso de esos y bueno, yo lo solucioné subiendo mi vibración, ¿no? A la final lo solucioné entre comillas porque todavía puedo censar seres, pero ya no son de este tipo. Mira, bueno, es muy común esto. Muchas de las personas que empiezan en algún momento a abrir el tercer ojo o empiezan a desarrollar este tipo de habilidades extrasensoriales, empieza a tener, como en todo ser humano cuando empieza en una actividad, empieza con una energía, con una capacidad muy fuerte, la cual es con la que atraemos hacia los demás. Como por ejemplo, estamos en un trabajo y queremos impresionar y hacemos todo rápido y todo bien a la primera, ¿y quién se va a fijar en nosotros? Se va a fijar en nosotros, ¿quién? Nuestro jefe inmediato, el supervisor, el gerente, hasta de alguna manera que llamemos la atención. Sucede esto muy común con todas estas entidades de bajo astral perdón, e inclusive de otros planetas. ¿Por qué? De alguna manera recordemos que todos los seres humanos somos una fuente de energía no inagotable, pero sí creamos bastante energía. El funcionamiento de nuestro cerebro requiere mucha energía, mucha electricidad, y a veces no lo aprovechamos al 100%. ¿Qué sucede? Durante la primera etapa de la niñez, que termina hasta los 12 años, la mayoría de los niños percibe cosas que los adultos no percibimos, y es cuando se le llama la inocencia. De los 12 años, 13, a los 18 años, 17, es cuando estamos en una etapa, los seres humanos, con bastante energía, porque, perdón, me estoy basando en experimentos y en estudios que ha llevado a cabo científicamente varias universidades, entre ellos la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Por cierto, ellos fueron los que hicieron ese experimento que tú dices. Yo debo de tenerlo ahí en mi archivo de videos, porque ya no aparece en YouTube ni en otras plataformas. Si lo tengo, te lo mando con todo gusto. Y allí en mi TikTok ahí van a ver varios videos de varias gente sombra que son captados por cámaras de seguridad y que son, la mayoría son reales, pero ahí para que se den una idea de estas entidades. Bueno, regresando, en estos experimentos la mayoría de estos adolescentes que han estado trastornados por medio de algún trauma psicológico o algún trauma de otro índole, generan tanta energía y aumentan sus capacidades extrasensoriales, que son capaces de mover objetos a distancia, e inclusive tienen
algunos el poder de la dislocación, que es estar en dos partes a un mismo tiempo. De hecho, todos tenemos eso. No sé si les ha pasado, un ejemplo muy común es, por ejemplo, que estás con tu familia y siempre estás tratando que todos se unan, tienes esa buena vibra de conciliar todo, eres de las personas que cuando de repente hablas fuerte no necesitas más que eso para que todos se calmen y hacerlos entender. Esto es muy común. Digamos, estoy con mi familia aquí en la cocina y de repente alguien allá fuera de mi familia me ve en el supermercado y me saludan y yo los saludo. ¿Cómo estás? Bien, nos vemos al rato. Sí, está bien. Y cuando ellos vienen aquí y yo voy a otro lugar, oye, ¿dónde está tu papá? No, pues acaba de ir aquí al garage. Ah, caray, ¿ya vino rápido? Sí, pues si nunca se fue. No, es que ahorita lo vi hace media hora en el supermercado, pero él nunca ha salido. Esa es una capacidad que tenemos que muy pocos la desarrollamos, pero los adolescentes que sufren estas perturbaciones mentales la desarrollan y la llevan a cabo sin darse cuenta. También es muy común que en esta etapa sucedan muchos casos de exorcismo, que se le denomina al adolescente poseído. E inclusive hay una película muy buena que se llama Carrie, todos lo hemos visto, la mayoría, donde esta chica realiza muchas cosas ahí en el baile de graduación a causa de una broma que le juegan, pero no es que ella tenido el mal dentro, sino que ella tenía un trauma tan fuerte que ocasiona que sus capacidades sensitivas las desarrolle al máximo y pueda llevar a cabo todo eso. Les recuerdo, busquen en la Universidad de California de Los Ángeles, en la UCLA, ellos tienen un departamento que se dedica a hacer todo eso. De hecho, en la película Poltergeist hay una de ellas donde hacen un experimento donde recrean toda la casa y se lleva a cabo ahí el fenómeno. Les digo, estas son cosas que se han estado estudiando, pero no se les da mucha difusión porque según la comunidad científica hay cosas más importantes que comunicar, pero no le toman la seriedad a lo que es lo metafísico y sobre todo al campo espiritual, que afecta a los seres humanos de una manera proporcional en cuanto a sus emociones o en cuanto a los acontecimientos que estemos viviendo, que eso es lo que de alguna manera nos afecta a nosotros, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que pase en otro país que nos pase a nosotros? El simple hecho de sentir una preocupación va a cambiar el campo energético de nosotros. Ahora, las cámaras que pueden percibir estos seres también son las FLIR, que son unas cámaras que utiliza el personal que maneja la electricidad. Acá lo conocemos como Comisión Federal de Electricidad. Son los que reparan los postes y ven las fugas de electricidad en los cables de alta tensión. Estas cámaras tienden a ver todos esos campos energéticos que despiden generadores de alto voltaje. Entonces, cuando tú las llevas a una investigación paranormal y empiezas a apuntar a las personas con esta cámara, que es como una tipo pistola, haz de cuenta que puedes ver en la pantalla cómo de ellos emanan ciertas chispas, y dependiendo la intensidad de la chispa es la cantidad de energía que está desprendiendo. Hay rangos para las personas así como para las centrales eléctricas, y muchas veces puedes ver que esa persona empieza a desprender estas chispas, pero se regresan. Haz de cuenta que como si te sale la luz, pero algo la atrae hacia otra parte de tu cuerpo. No se ve, pero muchas veces se ve hacia tu cabeza o hacia la parte de la espalda, que es lo increíble. Si tienen alguna vez la oportunidad de tener una cámara de estas, se llaman FLIR, con la gente que trabaja con esto, si se dedican a investigar, utilícenlas con las personas, utilícenlas en un ambiente que, digamos, no, pues es una casa embrujada, que vamos a un panteón o algo, un lugar de esos, para que puedan obtener un ejemplo de visión de lo que estamos hablando.
¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que hace que regrese esta chispita de nuevo? Es ese ser el que la está tomando. Y dejen de ustedes, aparten de eso, cuando haces eso y pones un detector de campos electromagnéticos y lo unes con un detector de energía, se va a dar cuenta uno que existen ahí como si estuvieran dos personas en uno, porque uno está emitiendo y el otro está recibiendo. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es cuando podemos decir que esa persona trae un vampiro energético o un parásito energético. Creo que la gente está despertando, pero tenemos que estar preparados para ver este mundo. Pues sí, generalmente, mira, he visto gente que ha tenido hacen esta ceremonia de la ayahuasca, que es una hierba sagrada de los indígenas de acá de la zona mía, de la zona donde yo vivo. Y pues en México suelen hacerlo con el peyote, me parece. Esto lo que hace es forzar tu conciencia y forzar a tus sentidos a expandirse, ¿no? Y a tener experiencias extrasensoriales. Y en este tipo de experiencias, cuando no estás preparado, vas a ver este tipo de seres grotescos y pues puedes terminar tal vez con una afección a tu salud mental si no estás preparado para esto. Es lo que suele suceder. Mira, en mi experiencia para la gente, cuando uno está teniendo un encuentro con este tipo de entidades oscuras, para larvas parasitarias, vampiros energéticos que se manifiestan generalmente en sombras, estas entidades no entablan comunicación alguno contigo. O sea, ojo, si tú llegas a ver una sombra de alguna manera grotesca y habla contigo o se comunica contigo, no es una entidad que viva propiamente de tu energía. Estamos hablando que es otro ser el cual también utiliza tu energía, pero no la utiliza para subsistir, sino que de alguna manera la utiliza para llevar a cabo un fin o para moverse, pero esa entidad va a estar siempre ahí y dependiendo de la energía que tome de cada persona va a hacer más cosas. Por ejemplo, estas entidades estas larvas sí tienden a desaparecerse. Bueno, como son energía, se transforman en otra cosa, pero sí tienden a casi a perderse completamente cuando no obtienen eso. Por eso siempre se encuentran en estos lugares que tú mencionas muy concurridos. De hecho, quienes pueden percibir todo este tipo de entidades perdón, es la gente que se dedica a hacer hechicería. Y vamos a decir esto, cuando uno va a la iglesia, uno cree que en la iglesia o en el lugar donde tiene uno su culto, vaya la religión que profesen, uno va a encontrar esta paz y todo eso. No, uno lleva problemas, uno lleva sus preocupaciones, uno lleva el resentimiento, todo ese tipo de cosas las lleva uno a la iglesia y al estar ahí uno logra salir con esa paz. ¿Por qué? Porque ahí las deja. ¿Por qué? Porque entrando allí ya sentimos esa paz de que fueron perdonados nuestros pecados, ya dijimos todo lo que nos afectaba, pero esa energía se queda ahí. Entonces, si en algún momento tú no logras salir de ahí, o a veces, no, pues fui a la iglesia, encontré paz y salí peor, es porque absorbiste o se te pegaron todo este tipo de larvas a tu ser y ahí los vas a cargar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú puedas tener un cambio de actitud, un cambio de pensamiento positivo para que estas entidades se vayan. Vamos a decir las que son de alguna manera negativas, pero te vas a quedar con aquellas que son positivas, que les gusta esta energía, y no quiere decir que porque tú desprendas mucha energía positiva estas entidades van a hacer cosas positivas. No, recordemos como en la película la de Monster Inc., que la energía de los cuales se alimentaban era por el susto, pero descubren que cuando los niños ríen es una energía más fuerte. Entonces es lo mismo, pero recordemos que estas entidades no todas hacen bien y no todas hacen mal, pero de alguna manera el punto es que se alimentan de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ver el campo que tengamos de visión? ¿Por qué es tan limitado?
diferente a los demás animales. Un experimento muy sencillo. Tomen su celular y pónganlo en modo cámara. Ahora agarren su control remoto y luego van a ver que trae una luz visible. Ustedes aprietan una tecla y esa luz no se prende. ¿Por qué? Porque es un LED infrarrojo. Pero si lo apuntan con su cámara y oprimen un botón, van a ver que esa luz se prende. Si su teléfono no logra ver esa luz, quiere decir que ya trae un filtro, el cual ya no les permite grabar en infrarrojo. Ahora, si quieren ver ese espectro, consigan cámaras anteriores al año 2000 que sean digitales, o 2015, que esas son las que pueden grabar lo que son los orbes, estas esferas que decían que era el impacto del flash con el polvo, pero no, en realidad son esferas energéticas que se les llaman orbes, y ellas son de alguna manera paquetes de datos electromagnéticos que contienen información, y esa información viene desde palabras, sonidos e inclusive algunos rostros, y estos paquetes también tienen un movimiento inteligente que solamente los captamos con las cámaras. El iPhone no los detecta, y vamos a decir que los celulares de alta gama ahorita en la actualidad no tienen esos, pero los antiguos teléfonos sí pueden captar. O sea, si me llegan a mí con una foto y me dicen, mira lo que capté, yo pregunto primero, ¿con qué la tomaste? No, pues con una cámara digital. Ah, ok, ¿de qué año? No, pues con un celular. ¿De qué año? Ah, ok. Y así ya es una prueba que tenemos de saber si la fotografía es auténtica de lo que obtuvo ahí. Entonces ese es un tip para los que nos están escuchando. Sí. Bastante interesante, la forma de probar esto. Igual, por ejemplo, yo también he pensado lo mismo, que hay seres que también se alimentan de las emociones positivas. La clave, yo creo que para no perder tanta energía está en el control de las emociones. Controlar, no derrochar estas emociones a diestra y siniestra, sino que controlarlas, ¿no? Por eso es que los lamas, los monjes también tibetanos, los monjes de esas zonas del mundo, tratan de no tener emociones demasiado desbordadas, ¿no? Para no perder energía vital. Y bueno, por acá por ejemplo, tenemos una persona estamos en el estadio de fútbol. Estamos en el estadio de fútbol y va ganando nuestro equipo. Tendemos a hacer también muchas loqueras. Tendemos a hacer cosas a veces irracionales que desbordan en nuestra energía, que desbordan también nuestra alegría en ese momento. ¿Cuántas veces no hemos visto? Parece de algún modo cómico que estamos tan emocionados y sentimos esa euforia de dar amor, de expresar eso, que tomamos a la persona que está en un lado, en este caso vamos a decir que es una mujer, y le damos un beso y nada, que viene con su marido, y ya de ahí cambiamos inmediatamente. Muchos de estos cambios son provocados también por estas larvas parasitarias. No todo es de nosotros, por eso se dice hay que controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque solemos perdernos en algún momento y cometer una locura. Buenas noches. Y bueno, luego de haber escuchado esos testimonios de las personas que han hablado con nosotros, vamos a continuar este podcast y este programa con lo siguiente. Hay varias teorías sobre qué son los visitantes de dormitorio. Vamos a hablar de ello. Una de ellas huye del esoterismo y los fantasmas y asegura que es algo más material, pero tampoco terrenal. Los visitantes de dormitorio serían extraterrestres que nos visitan de noche para observarnos y analizar nuestros sueños, nuestras respuestas biológicas y nuestro cuerpo. Y bueno, otra teoría apunta a que en realidad son proyecciones de nuestra mente, que tiene acumulados recuerdos de temores, de traumas de la infancia, y ante cualquier cambio de iluminación o de ventilación en el dormitorio, pues convertimos eso en una presencia real. Eso dice la ciencia convencional. Desde la visión esotérica, los visitantes de dormitorio podrían ser también seres queridos que nos dejaron, o sea, fallecidos, que nos dejaron esta vida y que se proyectan en nuestros sueños, porque es cuando nuestra mente está más activa para poder percibir su presencia. Nos visitan para enviarnos algún mensaje
o simplemente para volver a vernos y comunicarnos algo que podría ser importante para nosotros. La teoría de los extraterrestres visitantes, que podrían ser los famosos grises, de los cuales ya hablamos en un episodio anterior, que generalmente hacen que el humano experimente la famosa parálisis del sueño, o que se encuentre paralizado y que no pueda mover sus extremidades ni su cuerpo, mediante algún tipo de tecnología psicotrónica o psíquica, para poder lograr su cometido, que es experimentar genéticamente con el humano o extraer muestras genéticas, o a veces inseminar artificialmente a las víctimas. Generalmente estos alienígenas grises andan en grupos de 3 y suelen realizar ciertos experimentos en los mismos dormitorios de las personas, como dijimos, la extracción de cierto material o la colocación de implantes o chips en el cuerpo de las víctimas. Otra teoría también nos habla de los seres fallecidos o de los desencarnados, los llamados desencarnados, que también podrían estar visitando en las noches a sus seres queridos, ¿no? Pues como habíamos hablado en el episodio anterior de qué hay después de la muerte, habíamos visto que los desencarnados que tienen asuntos pendientes se quedan vagando entre la dimensión física y la dimensión astral, pudiendo manifestarse a los seres humanos, generalmente también en las noches, cuando el velo de la realidad física con astral se hace más delgado. A veces solicitando ayuda, ¿no? De que puedan ayudarles a resolver algún asunto que quedó pendiente en esta vida, o a cuidar algún bien o algún familiar, depende de cuál haya sido su apego. Y estos desencarnados también necesitan energía para encontrarse manifestándose en este plano físico, la cual utilizan de los humanos mediante la parasitación. Entonces serían los desencarnados también otros tipos de parásitos de energía, así como también estos visitantes de dormitorio que aparecen y se manifiestan al ser humano. Y bueno, también, aparte de todos estos seres de los que hemos hablado, se han reportado en varios lugares del mundo la aparición y la manifestación de otros tipos de seres también en los dormitorios, que son muy comunes. Por ejemplo, uno de ellos es el hombre del sombrero, que las personas y las víctimas que lo han visto lo identifican como un ser alto que parece tener un traje oscuro, muy oscuro, y parece llevar un sombrero. Muchas víctimas lo reportan también con los ojos de color rojo y brillante, y suele ser uno de los parásitos también energéticos más avistados, ¿no? Y más en generalmente la gente que se encuentra en estados de tristeza profunda o depresión, aparece este hombre del sombrero. También se ha tenido reportes de otro personaje llamado el hombre encapuchado, o un ser que parece vestir como un monje, con un traje de monje o encapuchado. Este monje encapuchado se dice que podría tratarse tal vez de un humano proyectado, generalmente de ciertas sectas que suelen practicar este desdoblamiento astral y a veces presentarse. También podría tratarse de algún personaje extraterrestre. En realidad no está clara la teoría de qué podría ser este ser, este personaje. Y bueno, hay otros que han reportado también la aparición de un ser gelatinoso en forma de gelatina, como tembloroso. Podría tratarse una vez más de un habitante del plano astral, un ser parasitario también que viene a absorber energía. Este ser gelatinoso podría ser tal vez seres que se crean por el alimento de energía de varias personas simultáneamente. Estos a veces son llamados egregores o tulpas.
¿Y cuándo se pueden dar estos casos? Es posible que ciertos tipos de energías vivan o moren dentro de, por ejemplo, figuras, estatuillas o cuadros, ya que hay personas que los están alimentando al venerar ciertas figuras, estatuillas de ciertos personajes, a veces religiosos o de sus propios familiares. Por ejemplo, si tienen una figura, una estatua de su abuelito, quien fue alguien muy importante en su vida, y empiezan a sufrir delante de esa estatua, a pedirle cierto tipo de favores, que les ayuden en ciertas cosas, estarán alimentando una energía que empezará a morar en esa estatuilla. Esa energía se hará más poderosa, o este ser que mora ahí se hará más fuerte y más grande, creándose una criatura astral que podría tomar vida propia. Entonces, podría ser que logremos crear un ser de esta forma. No es tan descabellado lo que se ve en las películas, como por ejemplo la famosa película de Chucky. ¿Quién no la ha visto? El muñeco que cobra vida. O de ciertas estatuillas o muñecos que contienen energía guardada, a veces de seres espirituales o de seres creados. Eso podría ser algo real, que pues las películas nos muestran como ficción. Y bueno, ahora que hemos hablado de que estos seres parasitarios de energía existen, es así como muchos seres humanos piden favores a estos seres, realizando cierto tipo de sacrificios en los que donarían energía a estas criaturas. Por ejemplo, la famosa ritualística que es común en muchas religiones, en muchos cultos, en muchas sectas, de sacrificar animales, de quemar plantas. Todo esto obedece a que se está alimentando a estos seres parasitarios. Ciertamente algunos seres de bajo rango que se alimentarían de la energía de animales, pero hay seres ya de más alto rango que solicitan sacrificios ya de humanos. Y un sacrificio de un humano no necesariamente tiene que ser la muerte del ser humano, sino con el hecho de hacerlo sufrir o de tenerlo en situaciones donde el ser humano, situaciones adversas, donde el ser humano desprende esta energía ya que está muy preocupado, tiene mucho miedo. Todo ese tipo de emociones pues harán que el ser humano desprenda la energía de alimento de estos seres. Es lo que generalmente promueven en ciertos cultos, en ciertas filosofías, no sé, religiosas. No vamos a atacar ningún tipo de creencia, pero en cualquier tipo de secta, religión que a ustedes les hagan sentir culpa, miedo o miedo al castigo, pues ya estaría poniendo en duda que sea algo que venga de Dios. Ya en una religión, en alguna secta donde ustedes tengan que sacrificar un animal, sacrificar una planta, duden mucho de eso, pues podrían estar simplemente sirviendo a un ser de estos, a un parásito de estos. Y bueno, ahora que sabemos que estas criaturas existen, ¿cómo protegerse de ellos? O en otras palabras, ¿cómo proteger nuestra energía para que no sea consumida por estos seres? Pues protegerse de estos parásitos no es tan complicado, ya que no seríamos un buen huésped para ellos si tenemos, por ejemplo, la autoestima alta. Por el contrario que los anteriores, un cambio de actitud no es suficiente, ya que ellos esperarán y atacarán de nuevo en cuanto la víctima baje la guardia, para volver a alimentarse nuevamente. Debido a que estos parásitos se esconden en nuestro subconsciente, es necesario sacarlo de ahí, accediendo a un rincón de nuestra mente, mediante hipnosis a veces, donde nuestro subconsciente sería capaz de identificar al parásito y expulsarlo. Pero otras formas de echarlos son, por ejemplo,
subir nuestra vibración, estar en una frecuencia alta, vibrar en amor, vibrar en solidaridad, en altruismo, en actos benévolos. Por eso es que uno de los grandes mensajes también de Jesucristo fue enseñarnos este tipo de actos. Hemos visto que, por ejemplo, que Jesús en la Biblia tenía muchos episodios donde realizaba actos como curar a un enfermo, lavarle los pies a una persona con lepra, con esas enfermedades a los que nadie se les acercaba, ¿no? Enseñarle a las otras personas actos de solidaridad, de amor, son formas de librarse de estos parásitos, ¿no? Que también entrarían en cierta categoría como de, ya los más poderosos entrarían en la categoría de los demonios, que ya serían capaces de drenar totalmente la energía de un ser humano y llegar a poseer también sus cuerpos. Y bueno, en el caso de llegarse a presentar un ser de estos ya más poderosos como son los llamados demonios, para expulsarlos ya no sería tan sencillo, tendríamos que recurrir a un método ya menos convencional, lo que algunos llaman exorcismo o la expulsión de este ser más poderoso, así como cerrar el portal de donde salió. Y bueno, también para evitar o para prevenir la aparición de ciertos seres parasitarios, pues como ya habíamos dicho, podríamos evitar ciertos lugares, tener una autoestima muy alto, una frecuencia de nuestras emociones más positivo. Y en el caso de, por ejemplo, los famosos demonios, pues tratar de evitar estos juegos como la Ouija, invocaciones, abrir libros prohibidos, estos famosos grimorios de magia. Todos estos suelen estar relacionados con demonios, así que tengan mucho cuidado con qué tipo de información leen. Y pues tengan cuidado con abrir este tipo de portales. Eso sería la recomendación básica para que no seamos atacados por estos seres. Y bueno, sin más, esta ha sido la información que les he querido traer el día de hoy. Este fue su programa Narraciones Extraordinarias. No se olviden de enviar sus historias al correo electrónico narracion.extra o a las redes sociales de Narraciones Extraordinarias en Facebook o Instagram. Tal vez alguna de sus historias podría ser narrada en este programa. Y bueno, muchas gracias a todos los que han hecho posible que este programa salga al aire. El reprise también va a ser subido a podcast en Spotify, así que pueden buscarlo también ahí, a los que les interese escuchar el reprise. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos, y gracias nuevamente por estar aquí en el programa y hasta una próxima ocasión.